Para los que no conocen el contexto colombiano, hay universidades que tienen programas de formación de docentes que se llaman licenciaturas, que son los que forman futuros profesores de inglés. En nuestro caso, nosotros somos un departamento de lenguas, no tenemos programas de formación docente, sino que somos una unidad transversal que le brinda servicios a todas las otras carreras de la universidad. Lo que vamos a presentar hoy surge de esta experiencia que hemos tenido. En primera instancia, Carolina va a hacer una visión muy general del Plan Nacional de Bilingüismo que fue mencionado al inicio, y posteriormente yo voy a hablar de los desafíos que tenemos nosotros como Departamento de Lenguas, las acciones y las acciones que hemos tomado para enfrentar estos desafíos. Buenos días a todos. Nuevamente agradecer a los organizadores del evento esta invitación para compartir nuestra experiencia desde la Universidad Central en Bogotá. Como lo dijo el profesor Carlos, vamos a comenzar con un muy breve panorama de las políticas de bilingüismo en Colombia y en Bogotá específicamente. Entonces, vamos a comenzar. La política de bilingüismo es un plan desarrollado y organizado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual recibe el nombre de Colombia Bilingüe. Se han fijado y se han marcado varias metas. La idea es tener una comunidad o formar una comunidad bilingüe en Colombia. La primera meta estaba programada para el año 2012, pero desafortunadamente las estadísticas y los resultados no se cumplieron a cabalidad. Digamos que el número de personas y de estudiantes que realmente cumplían con el requisito de una segunda lengua aún no estaba totalmente cubierto, ni siquiera en el 50% de la población, por lo cual se hizo una variación de la fecha, una ampliación de ese año en el cual toda la comunidad colombiana debía tener este requisito de segunda lengua, por lo cual se estableció el año 2019 para poder cumplir con este requisito. Pues es importante tener esto en cuenta. Esta política de bilingüismo en el marco del Plan Colombia Bilingüe tiene 4 componentes básicos muy importantes. El primero, los estándares de competencia básica en una lengua extranjera, que están diseñados de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas, el cual está enmarcado dentro de 6 niveles que van desde la 1 hasta el nivel C2. Todos los programas de educación en lengua extranjera y enseñanza de una lengua extranjera en Colombia están planteados desde la visión del marco común europeo de referencia para las lenguas. Por ende, el nivel de inglés en cada ciclo de formación va variando, respondiendo precisamente a las características de cada uno de esos niveles propuestos. Otro componente importante es el desarrollo profesional para profesores de lengua. Es una inquietud y es un desafío y es un reto grande el que se ha impuesto al Ministerio de Educación Nacional de afianzar el desarrollo para profesores en la enseñanza de inglés. Algunas de las profesoras que hacen parte de la audiencia comentaba que es importante comenzar el proceso de formación en segunda lengua o en una lengua extranjera desde la primaria. Precisamente ese foco y esa población de profesores es a la que desde el Ministerio y desde la política de bilingüismo en Colombia se está poniendo más atención. ¿Cómo se puede empezar a crear programas de formación para afianzar primero, antes de enseñar a los niños una lengua extranjera, cómo los profesores debemos tener una adecuada formación en la lengua? Porque el problema principal es que desde los mismos profesores no está aún ese nivel de lengua afianzado según los niveles que se deberían tener y sostener de acuerdo con el nivel de formación. Como tercer factor tenemos la acreditación de programas de educación no formal en lenguas extranjeras. Esta es una modalidad bastante común en Colombia, en la cual distintos
escuelas, distintas instituciones de idiomas ofrecen cursos, ofrecen a los estudiantes formación en la lengua extranjera, pero desde el Plan Nacional de Bilingüismo lo que se quiere es acreditar estos programas para que de verdad sean realmente un componente que ayude a la formación de los estudiantes y que se ayude a cumplir con la meta que tiene el Ministerio de Educación. Entonces la idea con estos programas es, por supuesto, que tengan profesores que estén formados en la enseñanza, en metodología y en evaluación. Estos programas de acreditación, la creación de los estándares y estos programas de desarrollo profesional también propenden por la mejoración en enseñanza y aprendizaje, por supuesto, de la lengua extranjera, pero también en los métodos de evaluación, que es muy importante. La evaluación de competencias en los niveles de inglés de los diferentes ciclos de formación. En esta parte se han diseñado diferentes exámenes estandarizados que en cada nivel de ciclo de formación pretenden medir cuál es el nivel de inglés de los estudiantes y si realmente se ha cumplido esa meta o no. Entonces, cuando los estudiantes terminan su ciclo de educación media o completan los 11 años de su bachillerato, se les hace un examen en el cual, además de todas las otras ciencias, tiene por supuesto un componente de inglés en el cual se pretende verificar si el estudiante cumplió o no cumplió con el nivel establecido de acuerdo con el marco común europeo. Es básicamente esa acción evaluativa, lo mismo cuando los estudiantes van a salir, se van a graduar de la universidad. Políticas regionales, digamos que esto es un componente importante de la política de Colombia y es Cundinamarca bilingüe. Las metas de Cundinamarca bilingüe, de acuerdo con el decreto 364 del año 2005, se define que una comunidad bilingüe es aquella que puede ser competente en dos lenguas, la lengua materna y una lengua extranjera, sin que esto tenga como consecuencia un detrimento de lo que estábamos hablando o de lo que los anteriores ponentes estaban hablando hace un momento, sin que esto sugiera un detrimento en la cultura y por ende en la lengua materna del estudiante o del aprendiz. La idea es que una comunidad bilingüe se defina desde el manejo competente de las dos lenguas y también que esto garantice el manejo de una segunda lengua, garantice una mejor proyección de los estudiantes hacia un futuro inmediato a nivel laboral, a nivel económico y muchas otras variables. El propósito, por supuesto, es hacer parte de la economía global. La creación de una política de bilingüismo en Colombia parte de la necesidad de hacer parte de esa comunidad global de comunicación universal y apertura cultural. Y las acciones que se están realizando en este momento con Colombia Bilingüe y con este programa son convenios de entidades públicas y privadas, oferta de bienes y servicios bilingües, por supuesto acreditados y que tengan calidad en sus servicios de enseñanza y aprendizaje, y la comunicación bilingüe en la ciudad. Esto es un reto que se ha estado llevando a cabo desde la universidad, que es la experiencia, desde la Universidad Central, que es la experiencia de la cual les vamos a hablar. Se está tratando de hacer, son desafíos y retos muy, muy grandes, con algunos obstáculos por supuesto, pero esas son las metas básicamente que se quieren alcanzar. Sin embargo, de acuerdo con todo lo que se plantea el Programa Nacional de Bilingüismo en Colombia, hay algunas críticas. Y las críticas y las observaciones a este plan están relacionadas con algunos de los aspectos que ya se han mencionado el día de hoy. La primera es la educación bilingüe. Se cuestiona el hecho de que si el bilingüismo solamente se remite al inglés y al español, ¿por qué no se tienen en cuenta otras lenguas extranjeras que también son importantes, como el portugués, el francés, el mandarín, otras opciones de lengua? ¿Qué pasa con las lenguas indígenas? Porque hablamos solamente de bilingüismo y no de multilingüismo, teniendo en cuenta que nuestro país es eminentemente multicultural, por ende multilingüe. Entonces, eso también es muy discutido. Y el lenguaje de señas también es un componente importante que entraba a jugar en la discusión.
Otro componente es el trasfondo que realmente lleva a la creación de la política de bilingüismo, y es el detrimento del conocimiento local, que era el de lo que estamos hablando precisamente, y la educación desde una visión instrumentalista, digamos, del aprendizaje de una lengua simplemente como un entrenamiento para competencias laborales. Esa es la segunda crítica que se le ha hecho al Plan Nacional de Bilingüismo, cómo esa visión tal vez de inmediatez no nos lleva a pensar o tener un poco más de perspectiva respecto a los efectos y el impacto que puede tener realmente a nivel cultural y a nivel social el aprendizaje de una lengua extranjera. Y por último, y tal vez el que más ha causado discusión en Colombia, es la creación de los estándares para evaluar y para enseñar una lengua extranjera desde el marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Qué tan acertado o qué tan conveniente es para la calidad de la educación y del aprendizaje en Colombia que nuestros estándares estén diseñados bajo un marco que muy probablemente no tiene en cuenta el contexto real de nuestro país y en general de la región latinoamericana? Ese realmente ha sido un punto de discusión muy importante. Y cómo bajo ese modelo se crean modelos de certificación internacional en la enseñanza, exámenes como el TKT, Teaching Knowledge Test, y ese tipo de exámenes estandarizados que realmente, aunque basados en todos estos puntos del plan de bilingüismo, tenemos que llegar, y nuestra meta es alcanzar buenos resultados en esos exámenes. ¿Qué tan cercanos están siendo esos resultados y ese tipo de exámenes y esos métodos de evaluación en nuestro contexto, en nuestras necesidades y en nuestro contexto particular? Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar de los desafíos que tenemos desde la universidad, de la experiencia que hemos tenido desde el Departamento de Lenguas de nuestra universidad. Bueno, en relación con los desafíos que hemos tenido como Departamento de Lenguas dentro de la universidad, primero tenemos el hecho de que no existía una política institucional clara en relación con el bilingüismo. La universidad tiene en su PEI unos artículos que hablan de la internacionalización y de la movilidad de nuestros estudiantes, pero en realidad al inicio no decía qué pasa con los idiomas, qué se debe hacer para aprender inglés o cuál es su idea de cómo los estudiantes van a aprender inglés. Ese era el primer desafío. El segundo tiene que ver con la transición que ha sucedido en las universidades colombianas al sistema de créditos para poder homologar con otros países los programas que se hacen en Colombia. Entonces, digamos que yo empiezo a estudiar mi carrera de ingeniería ya, y si me quiero pasar a otra universidad, en otra institución, en otro país, la idea es que fueran homologables las cosas que había estudiado. Pero eso hace que las carreras, los distintos programas académicos, le den prioridad a sus áreas disciplinares y que eliminen cosas que para ellos no son importantes. Por ejemplo, áreas de humanidades o el inglés, que en muchas de las carreras de nuestra universidad no está incluido dentro del pensum, está por fuera del pensum y los estudiantes tienen la responsabilidad de estudiarlo como puedan. Puede ser con nuestro departamento de lenguas o en otras instituciones. Entonces, ese también es un desafío, porque al hacer recaer la responsabilidad de aprender idiomas en el estudiante por lo general no toma acciones. Dice, sí, el inglés es importante, pero mejor lo estudio cuando llegue a los últimos semestres, que tengo más tiempo. Entonces ya cursó toda su carrera y cuando llega al último semestre descubre que no se puede graduar porque no ha visto inglés. O también dice, no, mejor lo estudio en el extranjero porque los cursos de acá en realidad no son tan buenos. Entonces prefieren tomar los cursos en el exterior o se desentienden de esa responsabilidad. Y aparte de eso está el apoyo institucional. La universidad ha tomado algunas decisiones, pero ha quedado, como lo mencionaron antes, en solo el decreto.
Entonces, el estudiante debe cumplir con el nivel B1 cuando llegue a cierto semestre, pero no se ha dicho en realidad cómo lo va a hacer. Tiene ciertas estrategias, pero los mismos estudiantes ven que sus profesores no hablan inglés, sus profesores de otras áreas, o ve que en realidad no es tan necesario dentro del contexto, entonces por eso no toma acciones tampoco. ¿Cómo hemos enfrentado estos desafíos? Bueno, lo primero, a pesar de que haya sido solo la reglamentación, eso es un avance, por medio de una resolución se creó una política institucional de lengua en la cual se dice que los estudiantes deben cumplir con el nivel B1 según el marco común europeo. En la universidad los estudiantes tienen 4 niveles de inglés que los lleva hasta el A2, que es básico más o menos. Y a partir de ahí ellos pueden tomar los cursos en línea que se ofrecen gratuitamente, tomarlos con nosotros en el Departamento de Lenguas en la modalidad de extensión, presentar una certificación internacional o tomar un examen internacional para demostrar que tienen ese nivel. Dentro del Departamento de Lenguas, ¿qué hemos hecho? Primero, hemos articulado docencia, investigación y extensión. Los que vienen de Colombia saben que eso es como la norma, lo que hay que hacer en todas las instituciones. Nosotros lo que hemos hecho es que esas investigaciones que realizamos redunden en la formulación de nuevos programas, tanto para la formación de docentes como para el fomento del aprendizaje de inglés en el resto de la comunidad. Entonces, a partir de esas investigaciones han surgido programas de inglés para niños mediante el uso de arte y música como estrategias, como vehículos de aprendizaje. Hemos formulado diplomados en enseñanza de español como lengua extranjera, en enseñanza de inglés para básica primaria, por lo que mencionaba Carolina previamente acerca de la formación de docentes en primaria para enseñar inglés. Y en este momento nos encontramos en la formulación de un programa de maestría en educación bilingüe, también que es a partir de un proyecto de investigación. En términos curriculares, ¿qué hemos hecho? Tenemos la idea de interdisciplinariedad en las distintas carreras, cuando los estudiantes están en cuarto nivel, se les pide que desarrollen un proyecto transversal en el cual vinculen su carrera o lo que estudian en su carrera con las clases de inglés. ¿Por qué? Porque ellos no ven el uso de inglés para su profesión. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de formular en conjunto unos proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, los estudiantes de comunicación social crean un periódico, una revista o algún noticiero en inglés. Los que estudian publicidad realizan toda la campaña publicitaria para un producto en inglés. Los que estudian contaduría desarrollan manuales de normas contables en inglés o desarrollan manuales para la creación de empresas siguiendo toda la normativa colombiana en inglés. Entonces, esa es como una manera de mostrarle a los estudiantes que sí pueden utilizar el inglés para su vida laboral en el futuro o para su contexto diario. Y en términos extracurriculares tenemos un proyecto que se llama Campaña de Sensibilización. Entonces tenemos talleres especializados que se ofrecen dentro de esa campaña para las distintas carreras. Se han hecho talleres de English in the Media para publicidad de comunicación, talleres de comprensión lectora específicamente diseñados para las carreras de ingeniería, entre otras acciones. También hemos realizado proyección de programas de televisión en las televisiones de las cafeterías, de tal manera que estén un poco más expuestos a inglés. Se están realizando clubes de conversación y en conjunto con Relaciones Interinstitucionales y Bienestar Institucional se realizan todos los semestres ferias de internacionalización donde los estudiantes tienen acceso a agencias de movilidad internacional que les explican cómo pueden estudiar o trabajar en el extranjero. Por ejemplo, los programas Au Pair o Work and Travel
donde van a campamentos de verano y aparte de aprender el idioma, trabajan y pues ganan dinero, que también es lo que les interesa a nuestros estudiantes. Dentro de las conclusiones de lo que hemos hecho y como qué inconvenientes hemos tenido, lo primero tiene que ver con las políticas públicas versus la ejecución. Es decir, puede que nosotros tengamos un plan nacional de bilingüismo, puede que la universidad diga que los estudiantes tienen que cumplir con un nivel B1 cuando lleguen a cierto semestre, pero dentro de la ejecución no es claro cómo se hace. ¿Qué se va a hacer para que los estudiantes cumplan con ese nivel? ¿Qué se va a hacer para que la institución en realidad fomente el aprendizaje del inglés dentro de los estudiantes o de otra lengua internacional? No necesariamente el inglés. Hay que ver las necesidades que tenemos y nuestras condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las zonas rurales, que fue algo que se mencionó? ¿En realidad en una zona rural van a necesitar el inglés para algo? ¿O cómo se va a mostrar que sí lo necesitan? Tienen los recursos, no solo en términos financieros, aunque es importante, sino también en términos de recursos humanos, la formación de los docentes. Otro inconveniente que tendríamos nosotros es que nuestro contexto no nos exige obligatoriamente aprender inglés, por lo que casi todos los países de la zona hablamos español. Nos podemos comunicar en español. Sin embargo, para cuestiones de competitividad, de intercambio, de conocimiento, para muchas cosas se requiere el inglés. Y también tenemos que pensar en las otras lenguas internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos límites con Brasil. Brasil tomó español como segunda lengua, pero nosotros no hemos tomado portugués como segunda lengua. Entonces, es otro de los aspectos. Finalmente, a nivel institucional, existen, no sé si es el caso de todas las instituciones en Colombia, para nuestro caso es que muchas veces las instituciones se desentienden de esta política de bilingüismo y del fomento del aprendizaje del inglés. Todo lo que tenga que ver con inglés tiene que ver con el departamento de lenguas y las demás instancias de la universidad se desentienden. Por ejemplo, este evento, la invitación a este evento llegó a la universidad, pero a las directivas de la universidad, que dijo la directiva de la universidad, eso es de lenguas, mándelo para allá. Entonces, todo esto hace que muchas veces lo que hacemos nosotros como departamento de lenguas se invisibilice, porque una golondrina no hace verano. Entonces nosotros hacemos el esfuerzo, tenemos la voluntad, tenemos las ideas, tenemos la formación para hacerlo, pero se requiere apoyo institucional. Y hay que pensar en las condiciones de calidad para que un programa bilingüe sea exitoso. Primero, los dos idiomas deben tener el mismo estatus y se deben utilizar para los mismos propósitos. No es que inglés es más importante que español o que español es más importante que una lengua indígena, no. Las dos lenguas deben tener el mismo estatus y deben utilizarse para los mismos propósitos. Segundo, debe haber una articulación curricular sólida. No es que el inglés está en un lado y todas las otras materias están en otro lado. Debe haber una conexión. Y por último, debe haber una inversión en recursos, tanto en material didáctico de los libros, en inglés y en español, los videos, los recursos, y también debe haber una voluntad de invertir en eso a nivel institucional. Los departamentos de lenguas, o por lo menos nuestro departamento de lenguas, hace muchos esfuerzos para que nuestros estudiantes salgan con un nivel bilingüe en la medida de lo posible, pero también debe haber una voluntad institucional. Por ejemplo, lo que mencionaban ahorita acerca del número de horas. En nuestro caso nosotros tenemos 4 horas de inglés por semana. Con eso que tenemos tratamos de hacer lo que más se puede, pero no siempre es viable. Estas son nuestras conclusiones. Muchas gracias.